le aconsejo quedarse con nosotros y ver esta entrevista porque van a conocer a una mujer realmente increíble que además de ser artista, le va a contar algo de su vida. Y yo sé que le va a llamar la atención, así es que por favor quédese con nosotros. Tengo el gusto de presentarles a la artista boliviana Cecé Delgado. Muy buenas noches, bienvenida. Es un honor conocerte y además a través de la pantalla de Bolivisión pues mostrarte a todo el país. ¿Cómo estás, Cecé? Hola a todos, un poco nerviosa por la entrevista, pero muy emocionada de poder comentar tanto de mi arte como de esto que ha sido encontrarme a mí misma dentro del espectro autista. Mira, qué increíble lo que tú acabas de decir. Cuando notamos ese título que dice la Aspi que dibuja, Aspi por Asperger. Sí. Cuéntale al país, a ver, cuéntale al país cuál ha sido tu experiencia con relación a este síndrome que tú has descubierto, tengo entendido, a la edad madura, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, yo siempre he sido una niña muy problemática, por así decirlo. Sufrí bullying en el colegio, no lograba encajar con los demás. Además, yo me daba cuenta que cada vez que estaba en público o en lugares donde había mucho ruido o muchos estímulos, no solamente sonoros, puede ser olores, demasiadas. En la feria del libro, por ejemplo, me siento un poco ofuscada porque hay demasiada información. Y cuando hay multitudes también me ponía muy mal, al grado de que se me saturaban los sentidos y perdía como el control, por así decirlo. Uh-huh. Y siempre yo no entendía por qué no lo podía controlar y los demás sí. Yo siempre creí que yo sentía igual que los demás, ¿no? Yo hasta los 23 años más o menos era una persona que iba a la universidad o al colegio y volvía a su casa y no salía más, a menos que sea con un amigo o dos, pero en multitudes me daba un miedo, como un pánico muy grande. Fui al psicólogo varias veces para intentar entenderlo, pero ninguno llegaba al punto porque todo el mundo creía que era algo emocional, pero también me pasaba de que me faltaba el aire, empezaban a darme cosas físicas que nadie entendía qué eran, ¿no? Mi papá, un momento determinado, le sugirieron llevarme al psiquiatra cuando era niña para ver qué significaba, pero él no quiso porque él estaba seguro de que me iban a medicar y él no quería que me mediquen, ¿no? Entonces estuve así batallándolo sola durante harto tiempo, hasta que, bueno, recién este tiempo ha sido como que me he empezado a acercar un poco más a mis, por así decir, a mis síntomas. He empezado a prestarle atención porque estoy en terapia desde hace harto tiempo. Y ahí lo que más me llamó la atención fue de mi vida, era cómo es que yo vivía la ansiedad. Yo soy una mujer muy ansiosa, siempre he sentido de que no entendía cómo controlar la ansiedad, pero porque no entendía tampoco cómo qué era la ansiedad en mi vida, ¿no? Empecé a buscar sobre la ansiedad, porque aparte estos problemas físicos que yo tenía se empeoraron con el tiempo. Cuando yo era niña me dolían un poco los oídos cuando había mucho ruido, pero nunca se me llegaron a tapar. Pero ya después de los 30 años, cuando había ruidos, cuando era un ambiente de demasiado ruido, me sentía tan ofuscada que se me llegaban a tapar los oídos de la nada. Y no era solamente en situaciones de ruido feo, sino era también en situaciones de ruido genial, como en un concierto. Iba a un concierto, la pasaba bien. Eso sí me desgastaba mucho porque todo el tiempo era, hasta con las cosas que me hacían feliz, había una ansiedad muy fuerte, muy potente, con la cual yo tenía que luchar para no ofuscarme, ¿no? Que me provocaba un desgaste emocional muy grande. También me costó mucho, y todavía me cuesta mucho, las relaciones interpersonales, porque cuando estoy junto a alguien que quiere establecer contacto físico, me sobreviene una ansiedad pero tan grande que pierdo la noción de lo que está pasando, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Y es así súper fuerte. Entonces, de ahí de a poco me empecé a dar cuenta de que había gente que también tenía estas características. Y fueron dos cosas a la vez, dos cosas paralelas que me llevaron al diagnóstico de autismo. La primera fue de que se me empezaron a tapar los oídos desde hace 6 años. Tenía eso de que estaba muy feliz y se me tapaban los oídos. Estaba en un concierto, salía del concierto, se me tapaban los oídos. Y pasó de que eran 3 días con los oídos tapados, 4 días con los oídos tapados, hasta que el tiempo mayor que estuve con los oídos tapados era 1 mes. Y cada vez que iba al otorrino me decían, no, pero esto es alergia al cambio de clima, la típica. Te dicen que tienes alergia al cambio de clima, o directamente no te dicen qué es lo que lo provoca. Entonces empecé a vivir con antialérgicos fuertes desde hace unos 3 años, que cuando se empeoraba me daban unos antialérgicos que costaban cada uno como 15 bolivianos la pastilla. Entonces trabajar se me volvía pagarme los antialérgicos, básicamente, ¿no? Cosa que se me complicaba independizarme, se me complicaba toda la vida, se me complicaba. Aparte de lo físico, también tenía que lidiar con el desgaste emocional que significaba salir al mundo exterior. No lograba cómo salir al mundo exterior sin sentir pánico, sin sentirme saturada. Y claro, ahora las palabras que estoy utilizando son porque he indagado sobre autismo y ya que todo había tenido una palabra, todo claro. Lo que tengo había tenido había sido algo que se podía diagnosticar, que era autismo, solamente que lastimosamente vivimos en un país que le cuesta un poco actualizarse, ¿no? Qué lamentable. Mira, lo que tú me cuentas, me llamó mucho la atención el hecho de que ya cuando eras niñita tenías algunos comportamientos que tus papás, me imagino, no sabían de qué se trataba. ¿No es cierto? Y es posible que ya entonces, ya tenías este síndrome de Asperger. Uno nace con el síndrome de Asperger. Es decir, no hay un estudio que diga concretamente que el Asperger es hereditario, pero todo indica que sí, porque hay como que la madre, sí, por ejemplo, mi mamá posiblemente tuvo síndrome de Asperger también, solamente que a ella no la pudieron diagnosticar, ¿no? Porque las características que yo tengo que tienen que ver con el Asperger, hay algunas que recién han sido descubiertas en el 2013. Por ejemplo, hay personas que no tienen mucha capacidad de imitar las expresiones faciales de los demás. Ellas, por ejemplo, se les diagnostica más fácilmente porque se nota que no pueden conectar, no muestran expresión, es decir, esa falta de conexión entre el mundo exterior y uno es más evidente. Uh-huh. Pero cuando tú eres, por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, hay autistas que sienten, pero no se sienten vinculados a lo que sienten. Entonces ellos no necesitan, eso se le llama hipoempatía, cuando ya no es tanta la empatía, sienten obviamente, pero no relacionan un vínculo, entonces no reaccionan, sus caras no cambian de expresión. Uh-huh. Ahora hay el otro extremo, que es el que yo tengo, que es la hiperempatía, que es cuando todo te afecta demasiado, es cuando no puedes diferenciar entre el dolor que te provoca el mundo exterior y tus propias emociones. No hay una diferencia entre los demás y vos. Mira, qué interesante lo que nos cuentas, porque además algo que también ha llamado la atención es que no solamente has tenido este tipo de comportamientos en la conducta, en el comportamiento, también los síntomas físicos como la alergia. Tengo entendido que tenías también problemas de asma, ¿no es cierto? A raíz justamente de este síndrome, las alergias. Que cuando yo era niña no tenía las alergias, tenía alergias, me salieron alergias de la piel de la nada. Nadie supo por qué, y yo sé que era del autismo, porque ahorita ya de grande, cuando una situación me pone muy nerviosa, me empieza a picar la piel, y si yo le paso encima la mano, ya empieza a volverse rojo y hay una sensación de picor que aparece de la nada. Cuando era niña me dio eso, pero el asma empezó a aparecer después de los 25 más o menos. Y yo creo que está relacionado al hecho de que cuando yo era niña y me saturaba, yo hacía como pataletas. Es decir, yo tenía como que todo el estrés que se había acumulado en el transcurso del día, yo lo botaba, digamos.
obviamente de una forma que nadie lo entendía, porque en el autismo pasa de que hay esto de los meltdowns y los shutdowns, que son como, el meltdown es como cuando tú ya no puedes más con todo el estrés, con toda porque es como que todos lo sentimos tan fuerte que nos invade y ya no sabemos cómo detenerlo y al final es como un estallido. Así es, entonces puede haber desde pataletas, rabietas, gritos, de todo. Y el shutdown es cuando el cuerpo dice, demasiada información, me cierro, y el niño se queda así. Claro. No lo puedes, no te escucha, no te habla, no reacciona, no hace nada, no puedes conectarte con él hasta que bajes esos niveles de ansiedad, ¿no? Lo típico de los padres es decir, ¿qué pasa? ¿Qué? Y te zarandean y ellos se desesperan, y su desesperación pues te hace encerrarte aún más, ¿no? Claro. Ahora, Cece, tú has encontrado una forma de, aparte de las terapias médicas a las que vas, me imagino que el dibujar los cómics para ti ha sido una terapia increíble, ¿no es cierto? Claro, porque cuando yo era niña, una parte de mí ya sabía que no tenía, que le cabía como, faltaba algo en mi comunicación, porque yo tengo esto de que a veces puedo estar hablando una hora de un tema, pero sin llegar al punto, me cuesta llegar al punto, he tenido que trabajar en eso. Entonces, cuando yo no podía llegar al punto cuando era niña y me daba así como, ¡ay, qué hago para que me entiendan!, hacía un dibujo. Y con el dibujo me daba cuenta que podía llegar más rápido a hacerme entender, porque lo que pasa con los autistas es que somos un poco de malentendidos desde que somos niños. Piensan que somos malcriados, que por ejemplo hay niños en los supermercados que se sueltan de la mano de sus madres y se van corriendo y hacen pataletas, ¿no? Y yo veo esos videos circulando por internet y la gente diciendo, yo a ese niño le daría uno o le patearía o así. Cuando yo digo, esta gente no entiende de que a lo mejor es un niño con autismo. Es un niño que a lo mejor está en un estado de saturación sensorial y la madre obviamente es la única que sabe, que entiende qué es lo que está pasando, porque ella sabe qué es lo que tiene su hijo, digamos, ojalá, porque si no ahí estaríamos en un problema mayor, ¿no? Pero la gente no juzga a la primera, y ahí es cuando ya, ese juzgamiento, si uno no lo aclara al público, a la gente que le rodea, por ejemplo, yo donde voy, aclaro que tengo estas características, porque si no la gente se empieza a sacar la primera idea que se le viene a la cabeza, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho entablar contacto visual cuando hay mucha gente o cuando estoy muy nerviosa. Por ejemplo, si he salido de un concierto, me va a costar interactuar visualmente con la gente, aunque estén pocas personas, porque estoy todavía muy saturada. Y hay gente que puede creer que estoy ocultando algo, es decir, que ¿por qué no le quiero mirar a la cara? Entonces yo ahí yo me doy cuenta cuando una persona se pone rara, y yo le digo, espera, es que a veces me cuesta mirar a los ojos, no te lo tomes personal, pero antes no hacía esas advertencias, yo no aclaraba nada, entonces claro. Yo encontraba de que la gente decía, no, esa chica es rara porque a veces está feliz, a veces parece enojada, o parece que no te quiere hablar, o parece que está ocultando algo. Es decir, encontraba de que detrás siempre había alguien que comentaba alguna cosa, ¿no? Claro. Cece, gracias por la sinceridad con la que nos has hablado y además por llamar la atención. Yo creo que muchos papás o personas que tienen algún familiar con estas características recién van a empezar a analizar perfectamente cómo pueden diagnosticar mejor a sus seres queridos, ¿no es cierto? Gracias por habernos contado parte de tu historia y además también por el arte que tienes, porque yo sé que a través de tu arte, de los cómics que tú dibujas, pues estás tratando de ayudar a personas que tienen esta misma condición, ¿no es cierto? El síndrome de Asperger. Muchas gracias, que te vaya muy bien, espero que en una próxima oportunidad podamos vernos la cara, ¿no? Frente a frente. Pues sería muy ideal, y muchas gracias por permitirme hablar de todo esto y que pueda llegar a las personas que necesitan igual ayuda y que no han logrado encontrarse. A lo mejor están en este lado del espectro y no es algo malo, simplemente es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir, pero se puede aprender a vivir, puede ser feliz a pesar de tener toda esa saturación encima, se puede. Gracias, Cece, que te vaya muy bien. Ha sido muy lindo conversar con la artista, la artista del cómic, Cece Delgado.